Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ver entonces otra vez sobre las curvas características del transistor. Vamos a ver el proceso de amplificación. Cuando nosotros, cuando nosotros operamos al transistor, le tenemos que conectar fuentes de voltaje directo y resistencias que van a hacer que se ubique en una de las tres regiones de operación que tiene. O sea, si queremos que opere como amplificador, o sea que la base emisora esté en directa y la base colector en inversa, como debe ser para que opere como amplificador, entonces tenemos que elegir valores de voltaje y de resistencias adecuados, y eso va a hacer que opere como en la región activa como amplificador. Si queremos que esté operando en saturación, pues vamos a elegir entonces valores de componentes y también de voltajes que lo hagan operar en la región de saturación, que lo lleve por acá. Si queremos que opere como interruptor abierto, es la más sencilla, pues simplemente quitamos la corriente de base, que es lo que habíamos visto, y al quitar la corriente de base automáticamente lo hacemos que opere en corte, ¿sí? Pero cuando queremos que opere en saturación, pues tenemos que aplicar corriente de base grande, como les había comentado, ¿no? O sea, y eso hace que opere en esta zona. Si quiero que opere en la región activa, no puedo aplicar ni corriente cero ni corrientes muy grandes de base. Tengo que manejar corrientes intermedias que lo hagan operar aquí en este espacio de operación, ¿sí? Entonces, esas componentes que rodean al transistor, sobre todo las componentes que se encuentran en esta zona donde está el colector emisor, todas las componentes que hacen que la corriente pase por aquí, definen una recta que se llama recta de carga, algo como lo que pasaba con el diodo, ¿sí? El diodo pues tiene su curva característica y sus dos únicas variables, voltaje y corriente, están definidas por las componentes que le conectamos. Cuánta resistencia ponemos, cuánto voltaje le conectamos, eso va a definir la corriente y el voltaje del diodo. Pero precisamente las componentes que rodean al diodo, la resistencia y el voltaje que aplicamos, junto con las dos variables del diodo, voltaje y corriente, definen una recta de carga en el diodo, ¿no? Y en el diodo, pues hagan de cuenta así, por acá en este pedacito, ¿no? O sea, está así, viene la curva así y viene la curva así, y hace por acá corriente de diodo, voltaje de diodo. Dependiendo de las componentes que yo le conecte al diodo, nada más déjenme corregir tantito aquí porque la tracé mal. Más o menos, sí, ¿no? Ahí está la curva del diodo, ¿no? Entonces, dependiendo de las componentes que yo le ponga al diodo, la resistencia y el voltaje, eso va a definir una recta de carga, se llama de carga, que se traza sobre la curva del diodo, sobre su curva característica. Y esa curva, esa recta de carga, podría pasar por aquí, o sea, podría pasar por aquí, y me va a decir exactamente el voltaje y la corriente que está con la que está operando el diodo. El punto de cruce me dice exactamente el voltaje y la corriente. Ese punto
que me define la corriente y el voltaje del transistor se le identifica con un PQ, así, todos los libros le llaman así, PQ, y se refiere en realidad a los dos valores de corriente y voltaje del transistor. O sea, aquí debe estar definido tanto el voltaje de encendido como la corriente que está circulando por el diodo, ¿sí? O sea, el valor de corriente y el voltaje. Lo voy a dejar así nada más como VD e ID. O sea, aquí están definidos los dos datos, voltaje, corriente del diodo, si la recta pasa por ahí. Si yo elijo valores diferentes de voltaje y de resistencia, entonces voy a tener otra recta, una recta que puede seguir pasando por ahí, pero ahora más abajo. Entonces me va a definir un punto de operación con voltajes y corrientes más chicos, o puede ser una recta, si elijo un voltaje que incluso sea negativo, pues puede ser que la recta pase por acá, o sea, así. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que ahora el voltaje es negativo y la corriente es negativa, es una corriente de fuga, y mi diodo va a estar polarizado inverso, porque la recta de carga está pasando por debajo, ¿no? Y si incluso lo elijo con toda la intención, con un voltaje más negativo, pero mucho más grande, pues puede hacer que pase incluso por la región de ruptura en ese momento, y lo estoy operando aquí, en donde ya el voltaje es negativo, muy grande, y la corriente que va a pasar por él ya puede ser bastante grande también. Entonces, cada uno de esos puntos de cruce con la recta de carga que le corresponde es un punto de operación. En el caso del transistor es lo mismo. O sea, en el caso del transistor, nosotros tenemos una recta de carga que pasa a través de las curvas características del transistor. Y esa recta, como les comentaba, exhibe este comportamiento, así. Así que, como no tenemos dos cuadrantes como aquí, que es el primer cuadrante y el tercer cuadrante en la curva del diodo. La curva del diodo abarca el primer cuadrante y el tercer cuadrante. Aquí solamente tenemos el primer cuadrante. Entonces aquí la recta de carga es así. Es una recta definida por las componentes que van conectadas al transistor. Esa recta va a cruzar por una curva de corriente de base, porque no le estamos aplicando muchas corrientes de base al transistor, solo le estamos aplicando una corriente de base. Entonces quiere decir que solamente tenemos en ese momento una sola línea de estas, una sola corriente de base. Aquí está definida la corriente de base que en ese momento le estoy aplicando. Como es la corriente que yo le estoy aplicando, incluso hay libros que le llegan a llamar IBQ. Otros simplemente le llaman IB y ahí lo dejan, ¿no? O sea, yo lo voy a dejar así como IB para no estar escribiendo IBQ y ICQ. Entonces, esta es la corriente con la que estamos activando o haciendo funcionar al transistor. Se le llama corriente de polarización. Así que esta es la corriente de polarización de base. Al cruzar con la recta de carga, me define tanto el voltaje que en ese momento va a estar operando el transistor, su voltaje directo, y la corriente que va a reflejar en su colector, o sea, cuánta corriente va a circular, ¿sí? Estos tres datos me definen este punto. Este punto que está aquí es el punto de operación del transistor, el PQ, como se le conoce. Ese punto de operación está definido por esta corriente, por esta otra y por este voltaje. O sea, estos tres datos, déjenme quitar la Q, es el hábito ya de usar Q, ese voltaje y esas dos corrientes me definen el punto de operación, ¿sí? Entonces, PQ es point o punto de operación. Del transistor.
Entonces eso me dice en dónde estamos ubicando el transistor y me adelanta si lo pienso usar como un amplificador o lo pienso usar como un interruptor. Si lo pienso usar como un interruptor, lo mejor es que el punto de operación esté cerca de saturación. Y para eso, ¿qué necesito? Que mi corriente colector de base, mi corriente de base sea más grande. Si la corriente es mucho más grande, va a corresponder a una curva que hace esto, así, una curva más grande. Y entonces el punto de operación está por acá, está en la zona de saturación. Aquí estaría saturado el transistor, ¿sí? Y acá está en activa. Si yo quiero que opere en la región de corte como interruptor abierto, entonces simplemente le quito la corriente de base, y cuando le quito la corriente de base, pues me muevo hacia la curva que corresponde a corriente de base 0, por acá. Esta curva corresponde a corriente de base 0 y ubico el punto aquí. En ese momento se pone ahí. Si yo le aplico una voy a mover la cámara. Si yo aplico una corriente que intenta ser negativa, pues bajo sobre esa línea y ya estoy en corte con mayor razón. Pero con corriente de base 0 es suficiente. O sea, si yo simplemente quito la corriente de base, me posiciono en corte. Si aplico corriente de base, pero esta es demasiado grande, me voy a poder ir hasta acá porque estoy aplicando una corriente de base que es bastante grande, ¿no? Entonces, esta corriente de base IB0, pues es mucho mayor a la corriente de base IB que estaba aplicando acá. Si yo aplico esta corriente, me posiciono en la zona de activa del transistor. Así que, si yo lo quiero operar como un amplificador, debo buscar que la corriente de base no sea tan grande, ni tampoco sea 0, que sea intermedia. Ya que estoy ahí, ya estoy listo para el proceso de amplificación del transistor. Entonces, quito estas curvas que están aquí, que son para corte y saturación. Así. Y vean, tengo entonces esa polarización. Estoy polarizando el transistor con esta curva de corriente de base. Cuando yo aplique una señal al transistor, como estamos viendo la configuración de emisor común, la entrada es por la base, la salida por el colector. Entonces la señal de entrada es por la base. Como la señal de entrada es por la base en la configuración emisor común, quiere decir que voy a agregarle a esta corriente directa una señal alterna que quiero que se amplifique, que puede ser senoidal, triangular, cualquier forma que sea, pero es una señal alterna. Esa señal alterna, hagan de cuenta que este eje que aquí está, que por cierto no está exactamente recto, hagan de cuenta que este eje corresponde al eje vertical de la corriente de base. Entonces, imaginen esta extensión que voy a poner. Este sería el eje de tiempo, ¿sí? El eje del tiempo. Este punto marcaría la componente directa que estoy aplicando, mi corriente de base. Entonces voy a borrar esta que está aquí, ¿sí? Esa sería la corriente de base, este tamaño de aquí a acá, la distancia. Esta sería mi corriente de base de polarización, que es la distancia que hay. Este sería el origen, el eje de tiempo contra, hagan de cuenta que este eje
corresponde a la corriente de base, ¿sí? Es el eje de corriente de base. Entonces lo tengo así, es corriente de base. Es corriente de base contra tiempo. ¿Qué estoy aplicando en la base? Dos corrientes. Una corriente directa que es IB y una corriente alterna que va a oscilar. Esa corriente alterna, imagínensela aquí. O sea, voy a hacerme cuenta que es esto, que está aquí, que oscila en este espacio. Entonces, hace esto. Aquí está la corriente de oscilación. Estoy aplicando una corriente que está oscilando senoidal. Olvídense ahorita de que estoy sobre otros ejes. Solo piensen en este eje y este. Es corriente de base y tiempo, ¿sí? Estoy aplicando una componente directa que es la línea punteada del medio. Esa corriente es la de polarización. Y la señal que pienso amplificar la monto sobre la componente directa. Esa señal que pienso amplificar es esta, senoidal, ¿sí? Esa señal de corriente alterna que está aquí, la voy a identificar así con IB minúscula. ¿Se fijan? Es IB minúscula. IB es esta señal. Esa señal junto con esta se suman para dar esta. Así que mi corriente por acá, mi corriente de base es la señal alterna más la señal directa. Esas dos señales forman la entrada al transistor. ¿Y qué van a provocar? Esta señal alterna, que es la senoidal, va a hacer que este punto de operación se esté moviendo hacia arriba y hacia abajo, porque en realidad la corriente total va a estar cambiando. La corriente total va a estar subiendo y bajando porque se va a estar agregando a la directa. Así que se va a estar moviendo el punto de corriente así. A medida que se mueve, el punto de operación se va a ir hasta este extremo y cuando llega a su cresta negativa hacia este extremo. ¿Eso qué me dice? Que la corriente de colector se va a reproducir también en forma similar, o sea, la corriente de colector, ahora imaginen que este eje de voltaje deja de ser de voltaje y se convierte, en un eje de tiempo, ¿sí? Ahora es un eje de tiempo el que tenemos acá. Regreso mi gráfica ahí más o menos, ¿sí? Entonces imagínense que ahora tengo un eje de tiempo aquí, ¿sí? De aquí para acá. De aquí para acá es voltaje, de aquí para acá es tiempo. Es corriente contra tiempo. El punto de intersección en donde está la corriente IB, mayúscula, corriente directa, produce una corriente directa de colector, ¿sí? Como debe de ocurrir. O sea, aquí debe haber una corriente de colector que es IC. Esa corriente, bueno, la voy a quitar porque estorba el camino ahí. Esa corriente es esta línea punteada. Esta es mi corriente IC. Esta corriente IC es beta por esta corriente IB. ¿Sí? La corriente de base multiplicada por beta, como lo dicta la ecuación, me da la corriente colector que se reproduce por acá. Y la corriente alterna hace que el punto se mueva, dando variaciones hacia arriba, así, y hacia abajo, así. Entonces, este es el rango de oscilación de la corriente de salida, el rango de oscilación. Ese rango de oscilación va a hacer que se reproduzca, que a medida que esta corriente crece, acá también aparezca una corriente similar, o sea,
proporcional, que va a ser lo mismo, así, ¿sí? Se va a empezar a reproducir una señal. Si hay un semiciclo positivo aquí, hay un semiciclo positivo acá. Cuando haya un semiciclo negativo, va a haber un semiciclo negativo a la salida. Entonces mi corriente colector, que es la corriente de salida, porque estamos en esa configuración, la emisor común, la corriente de salida, pues se va a ver así magnificada, porque esta corriente está en miliamperes. Acuérdense, esta corriente está en miliamperes. Aquí la tengo, miliamperes. Mientras que esta otra corriente, la corriente de base que yo tengo por acá, IB, está en microamperes, o sea, es más chiquita. De la misma forma, esas variaciones de corriente de base se van a reflejar en las terminales colector-emisor. Hagan de cuenta ahora que este eje de corriente deja de ser de corriente y ahora es un eje de tiempo. Acá es el eje de tiempo. Así que para este voltaje, cuando está en el punto de operación, debido a la corriente directa de base, cuando está en este punto de operación, en el transistor, en el colector emisor, va a aparecer este voltaje en el colector emisor. Ese voltaje es el voltaje de operación, colector emisor, y sobre él va a aparecer una reproducción de la corriente que está entrando. Esa corriente que está entrando, así como se reprodujo acá, también se va a reproducir acá, algo parecido, pero en forma inversa. O sea, ustedes ven que cuando la corriente sube, la corriente de colector también sube, se mueve así. Pero si se fijan, ese movimiento hace que el voltaje que vemos aquí, cuando lo proyecto, baja. Aquí el voltaje va a bajar. Y al revés, cuando la corriente baje, la corriente de base haga que baje la corriente total, esta corriente total baja porque IB se vuelve negativa. Aquí hay un negativo que se suma con este positivo y me va a dar menos corriente. Entonces, cuando llegue a este punto de operación, así, acá, déjenme ponerla bien. Se va a ver así. O sea, ahora, si la corriente baja, la corriente total baja, pues el punto se acerca a corte. Cuando baja la corriente de base, el punto se acerca a corte. Cuando la corriente sube, el punto se acerca hacia saturación. No llega a saturación porque se mantiene en activa. Estamos procurando que esté en la zona activa. Entonces, cuando baja, se acerca a corte, llega a este límite inferior en su excursión que está teniendo, en su excursión, y entonces lo que vamos a ver es una señal reproducida así. Esa es la señal que se va a reproducir. O sea, a medida que acá crece el semiciclo positivo, la corriente colector crece positiva, pero el voltaje decrece hacia abajo, ¿sí? No negativo, digamos, pero decrece, ¿no? Y a medida que acá la corriente disminuye, se reduce la corriente total, entonces la corriente colector también se reduce, ¿sí? Porque se reduce la corriente de base, se reduce la de corriente colector, como lo dicta esta ecuación, pero el voltaje crece hacia arriba. Entonces ahí se ve el efecto de amplificación, o sea, aquí el voltaje sale magnificado, debe corresponder así normalmente, debe ser más grande que el voltaje que se encargó de producir esta corriente, la corriente de entrada. Esta fue la corriente de entrada. Esta corriente de entrada se sumó con esta componente y me dio esta corriente que es la corriente total que tenemos acá.
Luego a la salida aparece esta corriente y se va a sumar con esta otra corriente que va a ser la corriente de colector, solo alterna, y la suma de estas dos me va a dar esta corriente que es la corriente directa. Entonces vamos a tener ahora una corriente IC igual a la corriente alterna más la corriente directa. Y lo mismo pasa acá en el colector emisor del transistor. Tenemos un voltaje directo que se va a sumar con este voltaje alterno que aparece aquí, que va a ser así, colector emisor. Lo pongo con letras minúsculas y vean cómo es voltaje colector emisor. No se aprecia bien, a ver, ahí está más o menos, ¿no? Bueno, no, ya no se ve, ya eché a perder ahí la letra, ¿sí? Aquí, ahí está, ¿no? Entonces mi voltaje colector emisor, y se suman para darme un voltaje colector emisor total, que es el alterno más la componente directa. Entonces estos tres datos son los mayúsculos, las letras mayúsculas forman el punto de operación y las otras son la señal alterna, ¿sí? Entonces IB, IC y BCE son la pequeña señal. A esto se le llama la pequeña señal. Y las otras, que son IB, IC y BCE, le llaman la grande señal, ¿sí? O el punto de operación. Si yo hago que la corriente de base sea más grande, si la aumento, imagínense que esta la estoy produciendo con el generador de funciones, estoy alimentando una senoidal al circuito. Si yo le aumento una senoidal más grande, pues la corriente de base también va a ser más grande, porque es proporcional al voltaje que estoy aplicando. Si aplico voltaje más grande, la corriente de base es más grande, y esa corriente más grande va a hacer que este punto de operación se mueva hacia arriba y hacia abajo, acercándose más hacia saturación y hacia corte, ¿sí? A eso se le llama que está excursionando más, ¿sí? Está recorriendo más territorio. Entonces esta corriente, si crece más, excursiona más, hace que el punto de operación se mueva cada vez más, y a la salida se ve un voltaje cada vez más grande. Pero debo evitar que ese punto de operación toque saturación o toque corte, porque cuando eso pase, entonces ya no se va a reproducir la señal, simplemente se va a mutilar. Acuérdense que tenemos límites, o sea, aquí hay un límite en saturación, que es el voltaje de rodilla, donde doblan estas curvas, ¿sí? Hay un límite. Entonces imagínense que ese límite es aquí, así como está de exagerado ahorita, es este punto. Ese es el punto límite, ¿no?, de saturación. No puedo exceder ese espacio. Hacia acá ya estoy en saturación. Si el voltaje de colector emisor se hace tan pequeño que invada acá este espacio, que el punto se mueve por acá, entonces en ese momento ya estoy en saturación. Cuando el punto esté por acá, es que la corriente de base esta corriente esta curva se está moviendo hacia arriba, ¿no? Entonces así. Y cuando eso pase, entonces mi señal de salida ya no va a salir así, sino que va a salir de esta manera. Se las voy a trazar, voy a borrar esta para que, o sea, aquí trazo
el punto de polarización no ha cambiado, ese sigue igual, pero la señal ahora crece mucho. Entonces, imagínense, hacia allá, esta es la frontera. Hacia acá, hacia corte, cuando cuando la señal crece mucho, esta señal oscila mucho, el pico negativo, la cresta negativa se va a acercar a esta frontera que es aquí, donde está, incluso un poquito más arriba, porque se acuerdan que la corriente de base, que aquí se las voy a trazar otra vez, la voy a exagerar también, la voy a exagerar nada más para que se vea, ahí está la corriente de base 0. Entonces, el punto límite está aquí, ni siquiera llega en el cruce con el eje vertical, sino que está en esta zona acá, o sea, no puedo llegar acá, ¿sí? Y el punto de cruce está aquí, este es el punto de cruce de la recta de carga, pero es un poquito antes, un poco antes ahí, ¿sí? Entonces tengo este espacio. ¿Dónde ven ustedes más amplitud? En este ejemplo que les estoy trazando. ¿Ven más amplitud aquí? Hay más espacio de excursión de la señal, de oscilación. Acá hay menos espacio, de manera que la señal cuando quiera reproducirse, cuando se quiera reproducir, primero va a encontrar esta frontera que aquella, por la posición que tiene el punto, va a hacer esto, o sea, va a querer oscilar, digamos, vamos a pensar que está así, que quiere oscilar positivo, dice, quiero oscilar positivo hasta acá, pues sí lo logra, ¿no? O sea, excursiona positivo, porque el espacio es grande, pero cuando quiere hacerlo hacia abajo, quiere llegar hasta acá, o sea, más o menos este tamaño corresponde a por aquí, o sea, quiere llegar así y hacer esto, quiere hacer esto. Solamente en el espacio que corresponde a la región activa, este es el espacio que corresponde a la región activa, se va a reproducir la señal. En el espacio de saturación, esta parte de la oscilación ya no se va a reproducir, se va a ver achatada. Los libros la explican como un corte así, pero no es tan brusco, no es tan drástico. En realidad se empieza a ver un achatamiento a medida que nos acercamos acá. O sea, este es una explicación muy ideal de qué es lo que pasa cuando llegamos a saturación, pero la realidad es que se ve de esta manera, o sea, hace algo así. Observen cómo esta señal se ve más chata que esta. Acá sí está bien definido el seno, la función senoidal, acá se ve achatada. Y eso mismo se va a ver en todos los semiciclos, así que vamos a ver aquí algo así y se empieza a achatar, a hacer esto. O sea, empieza a exhibir un achatamiento y no alcanza a llegar hasta donde debió ser. Pensaba llegar hasta acá, igual acá, pero no lo logró, ¿sí? Porque está invadiendo la región de saturación y ahí se empieza a deformar la respuesta. Así que nada más tengo derecho a meter oscilaciones no muy grandes que produzcan señales bien definidas en este espacio. Este es el espacio de oscilación en la región activa. Aquí, este es el espacio de activa. ¿Sí? Y algo parecido pasa en el colector. Si la señal oscila mucho, en el colector también se van a ver achatamientos así. Claro que en este caso se vería como el punto se mueve hacia acá. A medida que se acerca a saturación, el achatamiento lo vamos a ver en los semiciclos positivos, no en los negativos, ¿sí? O sea, vamos a ver que va a tocar
más pronto el punto de saturación, porque este punto, hagan de cuenta que está aquí, este punto de saturación, esta frontera, se traslada hacia acá y me dice que hasta aquí puede llegar la señal, o sea, no puede crecer más. Entonces, en vez de que yo vea una señal así, como esa que tienen ahí, otra vez voy a tener aquí la componente directa, la IC o la IC de operación, pero la señal se va a ver así. Bueno, la voy a trazar así de esa manera. Aquí es más probable que sí se aprecie un poco el recorte. Abajo lo va a hacer bien, así más o menos. ¿Sí? Abajo va a oscilar bien, pero hacia arriba sí se va a apreciar un poco aquí el recorte. En el voltaje es donde se observa más el achatamiento, así. Entonces vamos a ver la señal recortada cuando la entrada sea demasiado grande. Quiere decir que hay una ubicación ideal o más recomendable. La más recomendable, donde me dé la mejor oscilación posible, a esa ubicación se le llama el punto de máxima variación simétrica. ¿Sí? El punto de máxima variación simétrica debe estar a la mitad de este recorrido. ¿Sí? Este recorrido pues va a estar identificado por estas fronteras. De este lado tenemos aquí los no quiero pintar esto. Tenemos los puntos 5. De este lado tenemos los puntos 5 volts, que marca el inicio de la saturación, más o menos, ¿sí? Es muy rígido adoptar esto, porque a veces punto 6, punto 7 puede ya estar considerándose que entramos a saturación, pero como la mayoría de los libros consideran esto, bueno, hagan de cuenta así. Y por acá, pues como no sabemos identificar este valor, qué valor de voltaje corresponde a corriente de base cero, pues adoptamos esta frontera que es el cruce, o sea, despreciamos este pedacito y decimos que la otra frontera es el punto de cruce de la recta de carga. ¿Sí? Aquí es el punto de cruce. Adoptamos esa como la frontera superior y decimos en este rango debe oscilar la señal. Fuera de ese rango pues se deforma y debe estar centrado el valor de voltaje de polarización. Este voltaje BCE debe estar centrado exactamente a la mitad. Si está a la mitad, entonces la señal va a salir con su máxima oscilación posible. Vamos a poder aumentar la entrada lo más que se pueda para que salga con la mayor amplitud que se puede a la salida. ¿Sí? Ese es el proceso de amplificación del transistor. Ya tenemos entonces las 3 regiones de operación identificadas. Ya vimos cómo opera el proceso de amplificación. Ahora solo nos falta pues ya empezar a ver configuraciones de circuitos que se encargan de generar esta recta y nosotros deducir la ecuación de esta recta, trazarla sobre estos ejes, trazarla y nosotros mismos predecir cuánto va a poder oscilar la señal. Eso ya nos toca a nosotros hacerlos ya sobre los circuitos, ¿sí? Pero en ese caso, ¿qué es lo que nos toca? ¿Qué sigue entonces? Pues ver los distintos circuitos de polarización que hay con el transistor. ¿Qué circuitos son los más usados para polarizar al transistor? Porque de ellos vamos a sacar las ecuaciones para el punto de operación, para este punto estático. Este es el punto estático porque se debe a las componentes directas,
¿sí? De ahí vamos, de ese circuito vamos a sacar las ecuaciones del punto estático y vamos a sacar también la ecuación de la recta de carga, que nos va a decir cómo va a oscilar la señal y cuál va a ser nuestra máxima capacidad de salida que tenga el amplificador, ya sea en voltaje o ya sea en corriente. Si nos interesa cuál es la máxima variación de salida, pues también ahí lo vamos a poder sacar, ¿sí? Y hoy en este video pues vimos las características eléctricas que normalmente debe cumplir un transistor cuando lo ubicamos en saturación, o cuando lo ubicamos en corte, o cuando lo ubicamos en la región activa, ¿sí? O sea, nosotros ya sabemos qué características son las básicas que debe cumplir. Bueno, antes de que termine este video, nada más les voy a poner una tabla que resume todas esas características eléctricas en cada una de las regiones. Es una tabla muy didáctica y muy clara, que con ella ustedes les queda más claro lo que deben esperar de un transistor, ¿sí? O sea, de sus voltajes y de sus corrientes en el transistor. Se centra en el puro transistor la tabla, ¿sí? La voy a trazar, la voy a dibujar y acá en este espacio que vimos antes, lo voy a poner así, su nombre, características eléctricas en cada región del BJT. Esta tabla es bueno que ustedes la lleven a sus hojas, la tengan presente en hojas a mano, o hechas en una hoja de Word y la imprimen, porque les sirve para saber bien lo que deben esperar del transistor. Entonces aquí tenemos la región activa, la región saturación, y corte.
Bueno, ahí está nuestra tabla. Esa tabla explica las características eléctricas del transistor en cada una de las regiones. Nada más grábense bien cómo deben estar las uniones del transistor. Acuérdense que entre la base emisora hay un diodo y la base colectora hay otro diodo. Entonces, si queremos que opere como amplificador, la base colector debe estar en inversa o apagado ese diodo. Para que esté apagado, pues debe tener un voltaje menor al de encendido, por lo menos que sea menor al de encendido. Si no está en inversa, por lo menos que tenga un voltaje menor al de encendido. Si queremos que opere como amplificador, la base colector debe estar en inversa y la base emisor en directa. Por esa razón ustedes ven que la base emisor la pongo como 0.65 volts y la base colector es menor al voltaje que requiere para encender esa unión. Si es negativa, mejor, porque eso me asegura que estoy polarizando inversa esa unión si está negativo. Pero si es menor a 0.5, ya con eso consideramos que está apagado, aunque no precisamente en inversa, pero decimos que la unión ya no funciona, ¿no? O sea, está apagada. Así que la unión colector debe estar apagada, la unión emisor debe estar encendida. Esta me asegura el encendido de esa unión, ¿sí? Y esta me asegura que esta esté apagada. Entonces, bajo estas condiciones, el voltaje colector emisor debe ser mayor al de saturación, al de la zona de saturación. Aquí sería bueno decir que sea mayor a 0.5, pero pongo 0.2 porque casi no hay libro que no indique esa como el promedio, el valor promedio de voltaje de saturación. Entonces, para no desentonar con los libros casi siempre dicen que 0.2 es como el promedio, la frontera promedio que me marca la división entre saturación y activa. Entonces, si yo quiero que esté en activa, el voltaje debe ser mayor a 0.2, ¿no? Como lo vimos acá en estas curvas, pues vimos que debe ser mayor a esta frontera, aunque aquí la estoy marcando como 0.5. Así debería de haberla puesto allá, 0.5, pero la mayoría de los libros usan 0.2. Bueno, vamos a usar 0.2, pero hay que tener presente que en realidad desde 0.5 más o menos ya estamos entrando a saturación. De 0.5 hasta 0.2 hay 0.3 volts, así que si nuestro voltaje colector emisor ya está siendo menor a ya casi podemos decir que está saturado el transistor. Aunque no llegamos a 0.2, ya podemos decir, ya en realidad ya está saturado, ¿no? Pero los libros dicen que el voltaje debe ser 0.2. Entonces, por esa razón, ustedes ven aquí que para que esté en activa, el voltaje debe ser mayor a ese valor, ¿sí? La corriente de base pues va a depender de las componentes del circuito, por eso pongo el asterisco y acá marco qué significa. La corriente de colector, como estoy en activa, la corriente de colector se cumple esta ecuación que es beta veces IB, ahí lo tienen. Y la corriente de emisor igual, que es la suma de esta más esta. Esta corriente más esta es lo mismo que tener beta más 1 veces IB. Por eso en activa estas ecuaciones se van a cumplir en activa. Saturación ya no se cumplen, en corte ya no se cumplen, solamente la mera frontera de esas dos zonas se cumple, en la mera frontera de saturación y en la mera frontera de corte, ¿sí? Ahí se cumple. Luego, en saturación, que es cuando el interruptor funciona como cerrado, el transistor, perdón, funciona como interruptor cerrado. Entonces, en saturación, ¿qué pasa? Que tenemos que aplicar una corriente de base grande, más grande que la que aplicamos. Eso va a hacer que la unión base-emisor se polarice más en directa, aumente su voltaje. Por eso es que le pongo 0.7, ¿sí? O sea, yo la incremento hasta 0.7, hasta puede ser que incluso sea más de 0.7. Pero aquí yo le pongo en promedio, le vamos a considerar 0.7. Ya cuando llega a 0.7 es que ya está saturado ahí, ¿no? Y el voltaje base colector debe ser, bueno, ¿cuál es la condición para que opere como interruptor cerrado o para que opere como en saturación? Que es lo mismo, interruptor cerrado o saturación es lo mismo en un transistor. Entonces, ¿cuál es la condición? Es que las dos uniones estén polarizadas en directo.
Para que esté en directo, entonces quiere decir que con que la base colector no requiere mucho voltaje para encender. Es como un diodo que no requiere llegar hasta los 0.65 o 0.7 volts. Por eso en el libro donde tomé esta tablita marcan el 0.5 como suficiente ya para que encienda, o puede ser que tenga más de 0.5, puede tenga 0.6, 0.7. El chiste es que este voltaje ya es por arriba de 0.5, por arriba de 0.5. Hasta lo más lógico sería decir que es de 0.5 para arriba, o sea, estar aquí algo así, o sea, eso sería como más lógico, ¿sí? De 0.5 mayor o igual a 0.5. Si se cumple la igualdad, en ese momento 0.7 y 0.5 hace que el colector emisor tenga 0.2, ¿sí? El colector emisor, acuérdense, voltaje colector emisor es el voltaje base emisor menos el voltaje base colector. ¿Sí? Que si este voltaje vale 0.7 y este vale 0.5, por acá, 5, entonces el colector emisor tiene 0.2, por eso tenemos este valor aquí, ¿sí? Cuando estamos en saturación, pues la corriente de base es muy grande, así que ya depende de las componentes del circuito, por eso pongo el asterisco. La corriente colector también ya depende del circuito, ya no se rige por esta ecuación, vean, ya no se rige por esta ecuación, ya depende de las componentes del circuito, y la suma de estas dos me va a dar la corriente de emisor, ¿sí? La suma de estas dos. Cuando quiero que trabaje como interruptor abierto, que es corte, en este caso como interruptor abierto, las dos uniones, la base emisor, que sería aquí, esta, y la base colector, deben ser polarizadas inversa o apagadas. Para que funcionen como polarizadas inversa o apagadas, pues con que tengan voltaje menor al de encendido es suficiente. Así que con que las dos tengan voltaje menor a 0.5, si tienen negativo, con eso mejor. Aseguro que el transistor está en inversa a sus dos uniones y opera en corte en ese momento. Cuando está en corte, en ese momento, la corriente, el voltaje colector emisor, pues está abierto el transistor, en colector emisor está abierto, es un interruptor abierto. Y el voltaje que tengan esas terminales ya va a depender de qué fuente estoy usando, qué resistencias tengo por ahí, ya va a depender de todo eso el voltaje. Por eso pongo este asterisco, ¿sí? Y la condición para estar en corte, ¿cuál es? Les había dicho que para brincar directamente a corte rápido, lo único que tengo que hacer es quitar la corriente de base y hacerla cero. Vean, aquí la corriente de base es cero. Si mi corriente es cero, la de colector tiene que ser cero y la de emisor tiene que ser cero, ¿sí? Entonces, esta tablita pues es muy ilustrativa y muestra las condiciones eléctricas que debe tener el transistor cuando opera en sus tres regiones. Bueno, aquí termina este video y pasamos al siguiente video. Gracias.